Y bien, querida audiencia, bienvenidos de nuevo aquí con Josuecito Ramos, querida bandota. Continuamos con nuestro gran relato llamado Buick 8. La cinta, una de las muchas que hay guardadas en el almacén, conserva lo que pudo verse y oírse. El zumbido del Buick se oye mucho y suena a cable flojo en un altavoz de equipo de música. Con el tiempo se nota que aumenta de volumen. Kurt filmó el termómetro grande con la aguja roja un poco por encima de 12. Se oye la voz de Kurt pidiendo permiso para entrar y comprobar el estado de Jimmy y Rosalind. Y la del sargento Scondis contestando casi enseguida: permiso denegado. Enérgica y segura sin discusión posible. A las 15 horas con 8 minutos, según el código a pie de pantalla, en el parabrisas del Buick se inicia un amanecer violeta. Al principio el espectador podría confundirlo con un fallo técnico, una ilusión óptica o alguna clase de reflejo. Andy Calusi, ¿qué es? ¿Una subida de corriente o Curtis Wilcox? Los que tengan gafas de soldar, más vale que se las pongan. Los que no, con cuidado, que es peligroso y me apartaría cagando leches tenemos. Jackie O'Hara, probablemente. ¿Quién se me ha? Phil Canleton. Dios mío. Judy Royer. Para mí que no deberíamos. Sargento Jefe Scondis. Con la tranquilidad de un guía naturalista en una excursión por el campo. Tíos, yo de vosotros me pondría las gafas. Venga, venga. A las 15:09, la luz violeta dio un salto auroral en todas las ventanillas del Buick, convirtiéndolas en espejos brillantes de color rojo violáceo. Si se pasa la cinta a cámara lenta y se produce imagen a imagen, se ven reflejos de verdad en el cristal, donde hasta entonces no los había. Las herramientas en los ganchos, la pala naranja de quitanieves apoyada contra una pared y los hombres fuera mirando. La mayoría llevan gafas de soldar y parecen extraterrestres de película barata de ciencia ficción. A Kurt se le reconoce por la cámara de video, que le tapa la parte izquierda de la cara. El zumbido va subiendo de volumen, hasta en interrumpir unos 5 segundos antes de que el Buick empiece a soltar sus fogonazos. El espectador oye un murmullo de voces agitadas. No se reconoce a nadie, pero parece que todas hagan preguntas. A continuación desaparece la imagen por primera vez. Tanto el Buick como el cobertizo se han fundido en blanco. ¡Oh, tíos! ¿Lo habéis visto?, exclama Judy Royer. Hay gritos de apartaos, la hostia, y el favorito de todos en momentos difíciles, mierda. Alguien dice no lo miréis, y otro, qué relámpagos, en el tono peculiar de las grabaciones de cabina de avión. De pura constatación, cuando habla un piloto sin darse cuenta y solo sabe que le quedan 10 o 12 segundos de vida. Entonces el Buick vuelve del país de la sobreexposición. Al principio parece una simple mancha, hasta que retoma su forma real. A los 3 segundos suelta otro chispazo. El resplandor proyecta rayos gruesos por todas las ventanas, hasta que la imagen vuelve a ponerse blanca. Es cuando dice Kurt: necesitamos filtro mejor, y Tony contesta: quizá la próxima vez. El fenómeno se prolonga 46 minutos, todos los cuales están recogidos en cinta. Al principio, el Buick se funde en blanco y desaparece de cada destello. Luego, a medida que va debilitándose el fenómeno, el espectador ve una forma imprecisa, como coche sumergida en estallidos mudos de luz, más morados que blancos. A veces la imagen se mueve y ofrece una panorámica borrosa de rostros humanos. Es cuando Curtis corre hacia otro punto de observación con la esperanza de una revelación o de mejor enfoque a saber. A las 15:28 se observa una línea irregular de fuego
que brota del maletero cerrado del Buick o la atraviesa. Sale disparada hacia el techo y al llegar parece abrirse y salpicar como el agua de una fuente. Me cago en la leche. Alto voltaje, alto voltaje. Tony. Que no, joder. Que no hay calor ni fuego. A continuación es de suponer que Kurt sigue filmando. Kurt. Tú dirás. Siguen varios relámpagos más, algunos saliendo por las ventanillas del Buick y otros brotando de la tapa del maletero. Uno salta debajo del coche y sale disparado hacia la puerta trasera de persiana. Se oyen los chillidos de sorpresa de los hombres al retroceder. Pero la cámara permanece en su sitio, más que nada porque Kurt estaba demasiado entusiasmado para tener miedo. A las 3:55 se produce el último y flojo destello, procedente del asiento trasero, detrás del conductor, y no le sigue ninguno más. Se oye decir a Tony Scondis: Kurt, ¿por qué no ahorras batería? Parece que se ha acabado el espectáculo. Hay un salto en la cinta. En la siguiente imagen, a las 16:08, aparece Kurt en la pantalla. Tiene enrollado algo amarillo a la altura del estómago. Hace un saludo jovial con la mano y dice: Ahora vuelvo. Tony Scondis, que en ese momento es el que maneja la cámara, contesta: Más te vale. Y su voz no tiene nada de jovial. Kurt quería entrar para ver a los jerbos y saber si les había pasado algo, suponiendo que aún estuvieran. Tony le denegó el permiso categóricamente y sin vacilar. Dijo que en el cobertizo B no entraba nadie mientras no tuviera la certeza de que fuera seguro. Es posible que a continuación se repitiera la frase mentalmente y se diera cuenta de lo absurda que era, porque vaciló y la corrigió. Aquí no entra nadie hasta que vuelva a haber más de 18 grados. Pues alguien tiene que entrar, dijo Brian Cole. Habla con paciencia, como si se le explicase un problema sencillo de suma a una persona de inteligencia limitada. No veo por qué, Tropper, dijo Tony. Brian metió la mano en el bolsillo y sacó el depósito de agua de Jimmy y Rosalind. Para comer tienen bolitas de sobra, pero sin esto se morirán de sed. No enseguida. Sargento, la temperatura puede que tarde un par de días en subir hasta 18. ¿A usted le gustaría pasarse 48 horas sin beber? A mí no, seguro, dijo Kurt, tratando de no sonreír, pero sonriendo un poquito. Le cogió a Brian el tubo de plástico cabrido. A continuación lo cogió Tony, sin darle tiempo a acostumbrarse a la mano de Kurt. Lo hizo el sargento jefe. Sin mirar a su compañero de investigaciones, tenía la mirada fija en el tropper Brian Cole. O sea, que tengo que dejar que arriesgue la vida uno de mis hombres para llevarles agua a una pareja de ratones con pedigrí. ¿Es lo que quieres decir, tropper? Más que nada para tenerlo claro. Si esperaba ver sonrojarse o ponerse nervioso a Brian, quedó decepcionado. Brian se limitó a mirarle con la mirada de paciencia de antes, como diciendo: sí, jefe, sí, ya te puedes ir olvidando. Cuanto antes lo olvides, antes podrás relajarte y hacer lo que hay que hacer. No me lo creo, dijo Tony. Uno de los dos se ha vuelto loco. Debos de ser yo. Son tan pequeños, dijo Brian. Tenía la voz igual de paciente que la cara. Y los hemos metido nosotros, sargento. No puede decirse que se prestaran voluntarios. Son responsabilidad nuestra. Ahora, que si quiere lo hago yo. Que soy el que se ha olvidado de... Tony levantó las manos al cielo como si pidiera la intervención divina y volvió a bajarlas. Se le extendió una mancha roja por el cuello y la mandíbula, hasta juntarse con las de las mejillas. «Hola, vecino, ¿qué tal?» «Me cachis», musitó. Sus hombres ya se lo habían oído decir, y sabían que no era para tomárselo a broma. En efecto, aquel taco tan suave siempre era el medio por el que el sargento jefe Anthony Scondis expresaba sus dudas y contrariedad más profundas. En un momento así, la reacción espontánea de muchos, puede que hasta de la mayoría,
habría sido exclamar: «Joder, tío, haz lo que quieras», y marcharse hechos unas furias. Pero cuando ocupas un puesto importante y te pagan un sueldo importante por tomar decisiones importantes, no puedes reaccionar así. Lo sabían los troopers reunidos delante del cobertizo B, y lo sabía naturalmente. Tony se quedó, donde estaba mirándose los zapatos. En la fachada del cuartel se oía el balido incesante de la cortadora de césped de Arky. Una Briggs y Stratton roja y vieja. «Sargento», empezó Curtis. «Chaval, haznos a todos un favor y cállate». Kurt se calló. Al poco rato, Tony levantó la cabeza. «Te había pedido una cuerda. ¿La tienes?» «Sí, es de las buenas. Se podría usar para alpinismo. Al menos es lo que me ha dicho el de Calling All Sports». «¿Está dentro?» Tony señaló el cobertizo con la cabeza. «No, en el maletero de mi coche. Un favorcito que hay que agradecerle a Dios. Tráela. Y espero que no tengamos que averiguar lo resistente que es». Miró a Brian Cole. «Trooper Cole, no sé si quieres ir a Owey o al Giant Eagle y tráeles unas botellitas de Evian o de Poland Spring Water». «No, coño, de Perrier. ¿Qué te parece un poco de Perrier?» Brian se quedó callado y se limitó a mirar un poco más al sargento con su cara de paciencia. Tony no pudo soportarlo y desvió la mirada. «Ratones con pedigrí, me cachis». Kurt trajo la cuerda, que era de nylon amarillo, trenzado triple y media 30 metros como mínimo. Hizo un nudo corredizo, se la ató a la cintura y pasó el rollo a Judy Roger, que pesaba 110 kilos, y durante el picnic del 14 de julio, cuando Trooper D jugaba la tira y afloja con otros octetos de la PSP, siempre se ponía el último. «Cuando te avise», dijo Tony a Judy, «tiras de ella como si estuvieras quemando. Y no tengas miedo de romperle la clavícula a ese cráneo tan gordo que tiene al hacerle pasar por la puerta. ¿Lo has entendido?» «Sí, sargento». «Si ves que se cae o que empieza a tambalearse como si estuviera mareado, no esperes a que te avise. Tú tira. ¿Comprendido?» «Sí, sargento». «Menos mal. Me alegro de que al menos haya alguien que lo entienda. Esto es una puta mierda de merienda de negros». Se tocó el pelo, cortado a cepillo, y se volvió de nuevo hacia Kurt. «¿Hace falta que te ordene dar media vuelta y salir en cuanto notes algo mínimamente raro?» «No». «Y otra cosa, Curtis, si se abre el maletero del coche, tú sales volando. ¿Captas? Como un pajarraco». «Vale». «Dame la cámara de video». Curtis se la tendió y Tony la cogió. Sandy no estaba, se lo perdió todo. Pero luego, al contarle Judy que era la única vez que había visto al sargento con cara de asustado, se alegró de haberse pasado la tarde de patrulla. Algunas cosas valía más no verlas. «Dispones de 1 minuto en el cobertizo, Trooper Wilcox. Luego ya puedes estar desmayándote, tirándote pedos o cantando el himno de Columbia, que te saco a rastras. 90 segundos. No, y como vuelvas a intentar regatear, te lo rebajo a 30 segundos. Curtis Wilcox está al sol delante de la puerta del lado norte del cobertizo B, la normal. Tiene atada la cuerda en la cintura. En la grabación se le ve joven, más joven a cada año que pasa. Él de vez en cuando también la miraba, y debía de tener la misma sensación, aunque nunca lo dijo. No se le ve asustado, para nada, solo entusiasmado. «Saluda a la cámara», dice. «Ahora vuelvo». «Más te vale. Contesta, Tony». Kurt da media vuelta y entra al cobertizo. Por unos instantes queda tan desdibujado que casi no se le ve, hasta que Tony avanza con la cámara para que no le dé el sol, y vuelve a verse claramente a Kurt. Va directo hacia el coche y lo rodea hacia la parte trasera. «¡No!», exclama Tony. «Tonto,
¿Qué quieres enredar la cuerda? Mira cómo están los jerbos, ponles el agua de una puta vez y sal cagando leches. Kurt levanta una mano sin girarse y enseña el pulgar. Tony usa el zoom para encuadrarle de más cerca y la imagen se mueve. Kurt mira por la ventanilla del conductor, se pone tenso y exclama: ¡Me cago en la hostia! Sargento, tiro de la... Empieza Judy. Entonces Kurt vuelve la cabeza por encima del hombro. Tony manipula de nuevo el encuadre. No tiene la destreza de Kurt con la cámara y la imagen se mueve constantemente, pero sigue siendo fácil ver lo impresionado que está Kurt, con los ojos muy abiertos. «No me saquéis», vocifera. «Que no, que estoy estupendamente». Dicho lo cual abre la puerta del Roadmaster. «No entres», le ordena Tony desde detrás de una cámara que no se está quieta. Kurt no le hace caso y saca del coche el pisito de plástico para jerbos, orientándolo con suavidad para superar el obstáculo volante sobredimensionado. Usa la rodilla para cerrar la puerta del Buick y regresa hacia la del cobertizo llevando el hábitat con los dos brazos. Como tiene una salida cuadrada en cada punta, parece una especie de balanza rara. «¡Fílmalo!», se desgañita Kurt, tan agitado que parece hervir. «¡Fílmalo!». Tony lo filmó. En cuanto sale Kurt del cobertizo y vuelve a iluminarle el sol, la imagen hace un zoom por el extremo izquierdo del hábitat y aparece Rosalind. Ya no come, pero corretea tan tranquila. Al ver a los humanos que hacen como alrededor, se gira hacia la cámara y husmea el plástico amarillo con los bigotes temblando y los ojos brillantes de interés. Era un gesto mono, pero en ese momento los tropes del cuartel de Statler no estaban para monerías. La cámara retrocede a saltos y recorre el pasillo vacío en dirección al gimnasio de jerbos del extremo contrario, que también está vacío. Las dos trampillas del hábitat están bien cerradas, y por el tubo del agua no podría pasar nada más grande que un mosquito, pero el jerbo Jimmy, a pesar de todo, ha desaparecido, tanto como Ennis Rafferty o el hombre con acento de Boris Badinov, el responsable, como el conductor del Buick Roadmaster, de que haya entrado en sus vidas. Y aquí, querida bandota, hermosísima audiencia, podemos preguntarnos, la desaparición de este roedor, como bien lo dice nuestra historia, nuestros ratones con pedigrí, ¿por qué habrá desaparecido? ¿Podrá haber sido acaso el alimento de algún depredador, quizá? ¿O ese simple animal habrá pasado de nuestro mundo que conocemos a otra dimensión alterna, podría ser? Aún así, banda, tenemos casi la certeza de que este automóvil, este Roadmaster, bien podría ser una puerta, una especie de túnel entre dimensiones. Averigüémoslo. Ahora, Sandy. Me quedé callado y me bebí todo un vaso del té frío de Shirley en 4 tragos largos. Se me quedó clavado un picahielos en el centro de la frente y tuve que esperar a que se derritiera. En un momento dado se había reunido con nosotros Eddie Jacobois, vestido de civil. Estaba sentado en el extremo del banco con cara de no querer quedarse ni marcharse. Mis sentimientos eran menos contrapuestos. Estaba encantado con su presencia. Así podría contar su parte. Si necesitaba ayuda, la recibiría de Judy y Shirley. En 1988, Shirley ya llevaba con nosotros 2 años y Matt Babicki era un simple recuerdo refrescado por alguna que otra postal de palmeras al sol de Sarasota, donde Matt y su mujer tienen una autoescuela. Les va muy bien, al menos según Matt. «Sandy, ¿te encuentras bien?», preguntó Ned. «Sí, perfecto. Es que estaba pensando en lo mal que manejaba Tony aquella cámara de video.
dije. Tu padre lo hacía muy bien, Ned. Estaba hecho un Steven Spielberg, pero... ¿Yo podría ver las cintas?, preguntó Ned. Miré a Judy, a Arky, a Phil y a Eddie. Y en todos los ojos vi lo mismo. Tú decides. Claro que decidía yo. Cuando te sientas en la silla grande, siempre decides tú lo importante. En general me gusta, hay que reconocerlo. No veo por qué no, dije. Mientras sea aquí, no me haría mucha gracia que te la llevaras del cuartel. Son los que se dice propiedad de Trubdy. Pero aquí sí. Tú mismo puedes ponerlas en el video de la sala de estar de arriba, aunque antes de mirar lo que filmó Tony deberías tomarte una Dramamina. ¿No crees, Eddie? Eddie se quedó mirando el aparcamiento, pero no hacia dónde está el guardado el Roadmaster. Parecía que sus ojos enfocaran el lugar que ocupaba el cobertizo A hasta 1982. O sus aledaños. Yo de ese tema no sé mucho, dijo. No me acuerdo de gran cosa. Es que cuando llegué ya había pasado casi todo lo gordo. Incluso Ned debió de darse cuenta de que era falso. Eddie mentía espectacularmente mal. Solo venía a decirte que ya he hecho las 3 horas que debía desde mayo. ¿Te acuerdas, no? Cuando ayudé a mi cuñado a hacerse el estudio nuevo. Ah, dije yo. Eddie asintió rápidamente con la cabeza. Sí, ya he acabado. Y te he dejado en la mesa el informe sobre las plantas de marihuana que encontramos detrás de lo de Robert Renner. O sea que con tu permiso, me voy a casa. Quería decir que se iba al TAP, su hogar fuera de casa, cuando no estaba de uniforme. La vida de Eddie era una canción de George Jones. Hizo un ademán de marcharse, pero le puse una mano en la muñeca. Perdona, Eddie, pero no te lo doy. ¿Eh? Que no te doy permiso. Quiero que te quedes un poco más. Jefe, en serio, es que tengo que... Quédate, repetí. ¿Qué igual le debes algo a este chaval? No veo yo. ¿No te acuerdas de que su padre te salvó la vida? Los hombros de Eddie se levantaron en una especie de actitud defensiva. No sé si llamarlo... Venga, tío, menos rollo, dijo Judy, que estábamos juntos. De repente a Ned ya no le interesaban tanto los videos. ¿Que mi padre te salvó la vida, Eddie? ¿Cómo? Eddie vaciló y acabó por ceder. Me arrastró detrás de un tractor John Deere, los hermanos O'Day. La estremecedora saga de los hermanos O'Day se quedará para otro día, dije yo. La cuestión, Eddie, es que estamos celebrando una fiestecita de exhumación, y ya sabes dónde está enterrado uno de los cadáveres. Lo digo en sentido bastante literal, que lo cuenten Judy y Shirley, que también estaban, y... Sí que estaban. Me parece que George Morgan también. Sí, también, dijo Shirley en voz baja. Bueno, ¿y qué? Yo seguía con la mano en la muñeca de Eddie y tuve que refrenar las ganas de volver a apretarla. Con fuerza, mucha fuerza. Eddie siempre me había caído bien, y podía ser valiente, pero también tenía una veta de gallina. No sé cómo pueden coexistir las dos cosas en la misma persona, pero es posible, y he visto varios casos. A Eddie le pasó en el 96, el día en que a Travis y a Tracy O'Day les dio por pegar tiros por las ventanas de su granja con las ametralladoras último modelo que tenían. Kurt tuvo que salir y arrastrarle por la chaqueta hasta un lugar seguro. Podrían haber muerto los dos por culpa del gilipollas de Eddie. Y ahora intentaba disimular su participación en la otra historia, la que había tenido al padre de Ned en uno de los papeles clave. No porque hubiera hecho nada mal, que no, sino por tratarse de recuerdos dolorosos y que daban miedo. Sandy, en serio, que tengo que irme. Se me han acumulado muchas faenas en casa y... Estábamos cantándole
Cosas de su padre este chaval, dije. No sé si te acuerdas, el que te salvó la vida hace 6 años. Eddie, creo que lo que deberías hacer es quedarte aquí sentadito, tomarte un bocadillo y un vaso de té frío, si te apetece, y esperar a que te toque hablar. Volvió a sentarse en el extremo del banco y nos miró. Sé que vio en los ojos del hijo de Kurt desconcierto y curiosidad. Pero... ¿y en los de los demás? Eso ya no lo sé. No habíamos convertido en una especie de consejo de ancianos alrededor del Benjamin, entonándole cantos guerreros del pasado. ¿Y cuándo se acabasen las canciones? Sí. Ned hubiera sido un guerrero piel roja en ciernes si le podría haber impuesto alguna especie de búsqueda iniciativa. Matar al animal correcto, tener la visión correcta antes de haberse enjugado de la boca de sangre del corazón del animal y volver hecho un hombre. En mis reflexiones, pensé que si al final de aquello pudiera haber alguna clase de prueba, una manera para Ned de demostrar una madurez y una comprensión nuevas. Quizá hubiera sido todo mucho más fácil. Hoy en día, sin embargo, no funcionan así las cosas, al menos como regla general. Hoy en día es más importante lo que se siente que lo que se hace, lo cual a mí no me parece bien. ¿Y Eddie? ¿Qué vio en nuestros ojos? ¿Resentimiento? ¿Un poco de desprecio? ¿El deseo incluso de que quien hubiera parado al camión de la rueda estropeada no fuera Curtis Wilcox sino él? ¿De que Bradley Roach le hubiera dejado hecho un cisco a él, a Eddie Jacobois, que casi siempre pesaba demasiado, bebía demasiado, y si en poco tiempo no controlaba su afición al alcohol, se expondría con toda probabilidad a ser un viejecito a Scranton para 2 semanas en el programa de ayuda para miembros? El que siempre era tan lento para hacer los informes y que casi nunca pillaba los chistes sin que se los explicaran. Espero que no viera nada de eso, porque Eddie tiene otro lado. Mejor. Pero no puedo asegurar que no viera como mínimo una parte. Puede que hasta todo. ¿Punto de vista general? Me giré hacia Ned, contento de que distrajeran de pensamientos incómodos. ¿Me lo repites? Te he preguntado si llegasteis a hablar de lo que era de verdad el Buick, de dónde venía y qué significaba. Vaya, que si lo discutís de un punto de vista general, pues... estuvo la reunión en el Countryway, dije yo, sin acabar de ver por dónde iba. Ya te lo he explicado. Ya, pero eso es más que nada, parecía administrativo, no sé. Tú sacarás buenas notas en la facultad, dijo Arky, y le dio una palmadita en la rodilla. El que sabe decir una palabra así y quedarse tan pancho es que seguro que saca buenas notas. Ned sonrió burlonamente. Administrativo, organizativo, burocratizado, compartimentado. Oye, nene, que ya está bien de fardar, dijo Judy. Me estás dando dolor de cabeza. Pues eso, que no me refería a una reunión como la del Countryway. Te vistes de... no sé, que al ir pasando el tiempo seguro que... finalmente capté por dónde iba, al mismo tiempo que otra cosa. Que Ned nunca comprendería del todo cómo habían pasado las cosas. Lo rutinario que había llegado a ser, al menos la mayoría de los días. La mayoría de los días había sido un simple ir tirando, como va tirando la gente después de haber visto una puesta de sol bonita, de haber probado un champán fabuloso, o de haber recibido malas noticias de casa. Teníamos un auténtico prodigio detrás de donde trabajábamos, pero eso no cambiaba la cantidad de papeleo que teníamos que hacer, ni nuestra manera de cepillarnos los dientes, ni la de hacer el amor con nuestras esposas. No nos elevaba a otras esferas de la existencia, ni a otros planos de percepción. Seguía picándonos el culo, y seguíamos rascándonos cuando nos picaba. Imagino que Tony y tu padre lo discutirían mucho, dije, pero en el trabajo no. En el trabajo, el Buick fue pasando a segundo plano, como cualquier otro caso inactivo. Era inactivo. Casi había sido un grito.
y daba miedo el parecido en la voz de su padre. Pensé que era otra cadena entre padre e hijo, una cadena maltratada pero no rota. Pues durante muchas temporadas lo estuvo, dije. Mientras tanto había coches que chocaban, accidentes con fuga, robos, drogas y de vez en cuando algún homicidio. Y no hablemos de los hermanos O'Day, señaló Judy, que si en América ha habido un par de malas bestias, han sido ellos. Sí, que me acuerdo de haberlo hablado una vez todos, fue en el picnic. Me robó la palabra Phil Canleton. El del día del trabajo, querías decir eso, ¿verdad? Asentí. 1979. El campo viejo de fútbol de la academia, por la zona del arroyo de Redford. A todos nos gustaba mucho más el picnic del día del trabajo que el del 14 de julio. Un poco porque quedaba más cerca de casa y los que tenían familia podían traerla, pero sobre todo porque solo estábamos nosotros. Tropdy, el del día del trabajo. Eso sí era un picnic. Phil apoyó la cabeza en los tablones del cuartel y rió. ¡Jo! Casi se me había olvidado. Hablamos del Buick y de todo o casi todo, chaval. Cuanto más hablábamos, más bebíamos. Tuve 2 días de dolor de cabeza. Judy dijo, en ese picnic siempre te diviertes, Ned. ¿Verdad que tú estuviste el verano pasado? Sí, sonreía. ¿Aquello del neumático que pasas por encima del agua? Paul Lovin se cayó y se hizo un esguince en la rodilla. Todos reímos, y Eddie tan fuerte como los demás. Tanto hablar y ni una conclusión, dije. Aunque, ¿qué conclusiones podíamos sacar? La verdad es que solo una, que cuando sube la temperatura dentro del cobertizo pasan cosas. Y ni siquiera eso, porque al final resultó que tampoco era una regla estricta. A veces, sobre todo con el paso de los años, bajaba un poco la temperatura y volvía a subir. A veces empezaba el zumbido y se paraba solo, como si alguien hubiera desenchufado un aparato eléctrico. Ennis desapareció sin fuegos artificiales. El Gerbo Jimmy desapareció de unos fuegos artificiales que fueron una barbaridad. Y Rosalind no desapareció. ¿Volviste a meterle en el Buick? Preguntó Ned. ¿Qué va? Dijo Phil, chaval. Que estamos en América. No se juzga a nadie 2 veces por el mismo delito. Rosalind vivió el resto de su vida en la sala de estar del piso de arriba, dije. Murió con 3 o 4 años. Dijo Tony que para un animal así era una edad normalísima. ¿Salieron más cosas del Buick? Sí, pero el aspecto de esas cosas no se podría relacionar con... ¿Qué clase de cosas? ¿Y el murciélago? ¿Mi padre llegó a diseccionarlo? ¿Puedo verlo? ¿Al menos hay fotos? Era... para el carro, dije levantando la mano. Cómete un bocadillo, lo que sea. No te acalores tanto. Cogió un bocadillo y le dio unos mordiscos, pero mirándome por encima. Hubo un momento en que me recordó al Gerbo Rosalind volviéndose para mirar el objeto de la cámara de video, con los ojos brillantes y los bigotes temblando. De vez en cuando aparecían cosas, dije. Y de vez en cuando desaparecían otras. Seres vivos que nos servían de cobayas, grillos, una rana, una mariposa, un tulipán, que solo dejó el tiesto. Pero no se podría establecer una correlación entre el frío, el zumbido, los fuegos artificiales y las desapariciones de las cobayas, ni con la aparición de lo que tu padre llamaba los abortos del Buick. Estrictamente hablando, no hay correlación. El frío es bastante fiable, en el sentido de que nunca ha habido fuegos artificiales sin que bajara previamente la temperatura, pero no siempre que baja hay espectáculo, ¿me entiendes? Creo que sí, dijo Ned. Que haya nubes no quiere decir necesariamente que llueva, pero sin nubes no llueve. No habría podido explicarlo mejor, dije. Judy le dio a Ned una palmada en la rodilla. ¿Sabes lo que dice la gente, que todas las reglas tienen excepciones? Pues en el caso del Buick tenemos más o menos una regla y una docena de excepciones. Empezando por el conductor, el tío de la gabardina negra y el sombrero del mismo color. Lo que es desaparecer, desapareció, pero no estando cerca del Buick. ¿Estás seguro?, preguntó Ned.
Me sobresalté. Es normal que un hijo y su padre se parezcan tanto físicamente como en la voz. Pero por un instante, la conjunción de la voz y el aspecto de Ned habían engendrado algo más que un simple parecido. De hecho, no fui yo el único en notarlo. Shirley y Arky se miraron inquietos. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. ¿Verdad que Roach estaba leyendo el periódico? Y, tal como lo has descrito, ¿debía de absorber toda su capacidad y concentración? Entonces, ¿cómo sabes que el tío del coche no volvió? Yo había tenido 20 años para pensar en aquel día y las consecuencias de aquel día. 20 años, y nunca se me había ocurrido que hubiera vuelto, disimuladamente incluso, el conductor del Roadmaster. Ni a mí ni a nadie que yo sepa. Brad Roach decía que no había vuelto, y nosotros nos lo habíamos creído. ¿Por qué? Porque los polis tienen detectores internos de mentiras, y en ese caso no hubo ninguna aguja que señalara lo rojo. La verdad es que ni siquiera se movieron. ¿Por qué iban a moverse? Como mínimo, Brad Roach creía estar diciendo la verdad, lo cual no quería decir que hablara con conocimiento de causa. Supongo que es posible, dije. Ned se encogió de hombros como diciendo, ¿ya lo ves? Nunca hemos tenido a Sherlock Holmes o al teniente Colombo trabajando en Trudie, dije. Creo que con un tono más bien a la defensiva. Me sentí un poco así. En el fondo solo somos la parte mecánica del sistema legal. Obreros que en vez de ir como mono llevando uniforme y que tienen una educación un poco por encima de la media, tenemos capacidad para usar el teléfono, recopilar las pruebas cuando hay pruebas que recopilar y hacer alguna que otra deducción. En días buenos podemos hacer deducciones bastante brillantes, pero en el caso del Buick, no habiendo secuencia coherente, tampoco había base para ninguna deducción, ni brillante ni no brillante. Había algunos que pensaban que venía del espacio, dijo Judy, que era, no sé, una nave de reconocimiento disfrazada o algo así. Les parecía que a Ennis le había raptado un E.T. disfrazado con gabardina y sombrero negros para parecer mínimamente humano. Salió el tema en el picnic. ¿Sabes? ¿No? El del día del trabajo. Sí, dijo Ned. Tío, hay que ver qué reunión más rara, dijo Judy. Para mí que se emborracharon todos más de lo habitual y bastante más deprisa. Pero nadie armó follón, ni siquiera los de siempre, como Jackie O'Hara o Christian Soder. Fue una balsa de aceite, sobre todo después de acabar el partido del touchball, de descamisados contra vestidos. Me acuerdo de que estaba sentado en un banco debajo de un olmo, con varios tíos más, todos medio piripis, y de Brian Cole no estaba contando que hacía pocos años, por las líneas de alta tensión de Nueva Hampshire, había aparecido platillos voladores. Una mujer decía que la habían abducido y le habían metido sondas por todas partes, tanto en las vías de acceso como en las de salida. ¿Esto es lo que creía mi padre? ¿Que a su compañero le habían raptado extraterrestres? No, dijo Shirley. En 1988 pasó aquí algo tan alucinante, tan increíble, tan espantoso. ¿El qué?, preguntó Ned. ¿El qué caray? Shirley ignoró la pregunta. Me parece que ni la oyó. A los pocos días le pregunté a tu padre su opinión. Así, sin rodeos, y dijo que daba igual. Ned puso cara de no haberlo oído bien. ¿Qué daba igual? Es lo que dijo. Consideraba que el Buick, fuera lo que fuera, no tenía importancia a gran escala. Desde el punto de vista general. ¿Qué has dicho tú? Le pregunté si pensaba que lo usaba alguien, por ejemplo, para vigilarnos, si era una especie de televisión, y dijo, yo creo que solo lo han olvidado. Todavía me acuerdo del tono rotundo y convencido, como si hablara de, no sé, de algo tan importante como el tesoro de un rey enterrado en el desierto desde antes de Cristo, o tan poco importante como una postal con la dirección equivocada que se quede en el archivo de cartas no reclamadas. Me estoy divirtiendo mucho. Lástima que no me acompañes, y ya no le importa a nadie. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Tanto.
A mí me tranquilizaba y a la vez me daba repelús pensar que algo tan raro, tan horrible pudiera estar olvidado, perdido, que no lo tuvieran en cuenta. Se lo dije a tu padre y se rió. Luego señaló el oeste del horizonte con un movimiento de brazo y dijo: «Dime una cosa, Shirley. ¿Tú cuántas armas nucleares crees que hay guardadas en este país nuestro tan fantástico entre la frontera entre Pensilvania y Ohio y el Océano Pacífico? ¿Y cuántas crees que se quedarán olvidadas durante los próximos 2 o 3 siglos?» Nos quedamos callados, pensándolo. Me planteé cambiar de trabajo, acabó diciendo Shirley. No dormía. Me pasaba el día acordándome del pobre Mr. Dillon y casi estaba decidido a despedirme. El que me convenció de quedarme fue Kurt, y sin darse cuenta dijo: «Yo creo que solo lo han olvidado». Y yo no pedí más. Me quedé, y nunca me he arrepentido. Aquí se está bien, y la mayoría de los del cuartel son buenos troopers, incluidos los que ya no están, como Tony. «Shirley, te quiero. Cásate conmigo», dijo Judy. Le pasó un brazo por la espalda e hizo morritos. La verdad es que no era un espectáculo muy atractivo. Ella le dio un codazo. «Tonto, que ya estás casado». Entonces intervino Eddie. «Si algo creía tu padre, era que la máquina venía de otra dimensión». «¿Otra dimensión?». «Lo dirás en broma», miró atentamente a Eddie. «No, no lo dices en broma». «Y que no estaba planeado para...», siguió Eddie, «que no era como cuando haces planes de enviar un barco por el mar o un satélite al espacio. Ni siquiera estoy seguro de que le pareciera real, o al menos en según qué aspectos». «Ya no te sigo», dijo el chaval. «Yo tampoco», se le sumó Shirley. Decía... Eddie cambió de postura en el banco y volvió a mirar la zona de hierba donde había estado el cobertizo A. «Si quieres saber la verdad, fue en la granja de los O'Day. Ese día, ten en cuenta que ya llevábamos casi 7 horas aparcados en un trigal, esperando que volvieran ese par de hijos de la gran furcia. Y con un frío. No podíamos encender el motor ni la calefacción. Hablamos de todo, de cazar, de pescar, de bolos, de nuestras mujeres, de nuestros planes. Kurt dijo que era un plazo de 5 años se saldría de la PSP, más o menos». ¿Dijo eso? Ned tenía los ojos como platos. Eddie le miró con indulgencia. «De vez en cuando lo decimos todos. Es como los yonkis que siempre dicen que ya no se pinchan más. Le conté que a mí me gustaría montar una empresa de seguridad en Pittsburgh, y también que quería comprarme una caravana nueva, de primera mano. Él me contó que tenía ganas de apuntarse a asignaturas de ciencia de Horlicks, pero que tu madre no lo veía bien. Según ella, lo principal eran los estudios de los críos, no los de él. Estaba muy picada, pero él no se lo tomó en cuenta porque tu madre no sabía a qué venían esas ganas de estudiar, de dónde le venía el interés, y él no podía explicárselo. Es como salió el tema del Buick, y lo que dijo. Tengo el recuerdo tan claro como el cielo de una mañana de verano. Es que lo veíamos como un Buick, como algo que teníamos que ver. «Como algo se tiene que ver», murmuró Ned. Estaba inclinado hacia adelante, palpándose el centro de la frente con los 2 dedos, como si tuviera dolor de cabeza. «Por la cara que pones, te extraña tanto como entonces a mí, pero en cierto sentido lo entendí. Aquí dentro». Eddie se dio un golpe en el pecho por encima del corazón. Ned se volvió hacia mí. «Sandy, el día del picnic alguien dijo algo de...». Dejó la frase a medias. «¿De qué?», le pregunté. Ned negó con la cabeza, miró los restos de su bocadillo y los acabó. «Da igual, no tiene importancia. ¿Mi padre llegó a diseccionar la cosa murciélago que habíais encontrado?». «Pues sí, después de los segundos fuegos artificiales, pero antes del picnic del día del trabajo». «Cuéntale lo de las hojas», dijo Phil. «Se te ha olvidado esa parte». «En efecto, coño. Si hacía 6 u 8 años que no me acordaba de las hojas». «Cuéntaselo tú», dije.
que eres el que las tocó. Phil asintió. Se quedó un rato callado y empezó a hablar entrecortante, como si diera él parte a un superior. Y bien, querida banda, cada vez más y más y más nos acercamos al verdadero problema con este vehículo, a la verdadera identidad de este Roadmaster, este Buick, que nos deja fascinados, pues más que un misterio, nos vamos dando cuenta que no nada más fauna desconocida proviene de este objeto, sino que también nos dan indicios o nos empiezan a dar indicios de que tanto la vegetación puede que también pueda cruzar. Quizá no nada más, como bien dijimos, no nada más animales desconocidos que nos sean, sino que también plantas desconocidas, todos estos misterios. Quizá ya están entrando a una dimensión que bien podría ser el mundo de la Torre Oscura. Pero bueno, querida banda, síganme aquí con Josuecito Ramos si es que quieren desentrañar todos estos misterios. No me voy sin antes dejarte en la pantalla mis redes sociales, en las cuales, claro, bien me puedes localizar las 24 horas del día. Muchas gracias, querida banda, y nos vemos hasta otro próxima vez.